Muy buenas tardes. Gracias a la ciudad de Trujillo que nos da otra vez esta acogida y podemos llevar a cabo esta audiencia descentralizada en la que el presidente del tribunal, el doctor Francisco Morales, por motivos de fuerza mayor no puede estar físicamente presente, pero también se abocará al análisis y votación de esta causa. Saludo a todo el público presente, que me dicen que hay bastantes alumnos, además de profesionales del derecho, también a los procuradores, ¿no?, a las partes y a los miembros del tribunal que me acompañan, en particular al doctor Pedro Hernández, que hoy es su cumpleaños y para el que pido un aplauso. Muy bien, entonces podemos dar inicio a la sesión. Señor relator, si nos indica, por favor. Señora Presidenta, buenas tardes. Señora Magistrada, buenas tardes. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que los señores abogados se han presentado para efectos de informe oral en la presente audiencia pública. Causa número 7, expediente 6/2023, proceso de inconstitucionalidad, promovido por don Cristian Augusto Ojeda Montoya, en representación de más de 5.000 ciudadanos contra el Congreso de la República. La norma impugnada es la ley 31.254, ley que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales. Por la parte demandante va a informar el doctor Cristian Augusto Ojeda Montoya y por la parte demandada en representación del Congreso de la República informará el abogado Guillermo Jesús Mateo Llano Cisneros. El doctor Cristian Ojeda Montoya. ¿Se había personado antes? ¿O? Sí, solicitó el uso de la palabra. Sí, solicitó la palabra. El doctor Ojeda Montoya. Le damos el uso de la palabra al procurador. Tiene usted 7 minutos. Gracias, señora presidenta. Voy a ejercer la defensa del Congreso de la República en el proceso de inconstitucionalidad contra la ley 31.254, ley que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales. Expediente 6/2023. La presente norma es cuestionada por diversos fundamentos. En primer lugar, se cuestiona el artículo 1, en el que se establece la prohibición de la tercerización. Respecto a este artículo, se señala que se hace 6 cuestionamientos. Se argumenta que se vulnera el derecho a la libre contratación, el derecho a la libre iniciativa privada, el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la libre competencia, el derecho al trabajo y el principio de subsidiariedad. Vamos a brevemente, para que no nos gane el tiempo, a absolver los cuestionamientos presentados. El artículo 1 que se cuestiona tiene como título Prohibición de tercerización laboral. ¿Qué es lo que se señala? Se dice: prohíbese a los gobiernos locales la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines que prestan los obreros municipales. Se señala que este artículo atenta contra el derecho a la libertad de contratación. Sabemos que este es un derecho que ya el Tribunal Constitucional ha señalado, tiene un contenido sobre la base con 2 facultades. La llamada facultad de contratar o conclusión, mediante la cual se establece que las partes definen cómo, cuándo y con quién contratan. Asimismo, tiene un segundo contenido,
lo que se ha denominado la libertad contractual o de configuración interna, que se refiere al contenido del contrato. O sea, a que las partes de manera libre deciden cuál será el contenido de este acuerdo de voluntades, como se le denomina al contrato. Muy bien. En principio, tendremos que decir que este derecho está dirigido principalmente a los particulares, porque nosotros no podríamos decir pues que una entidad del Estado goza de autonomía de la voluntad. Sabemos muy bien que la Constitución establece un régimen especial para contrataciones del Estado. Así podemos ver nosotros el artículo, concretamente el artículo 76 de la Constitución, en el que se establece un régimen especial para las contrataciones del Estado. En este caso, pues, serían los servicios de limpieza pública. Partimos de esa premisa. También debemos señalar de qué servicio estamos hablando. Del servicio de limpieza pública, que es un servicio que, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Municipalidades, que en su conjunto forman el bloque de constitucionalidad para este presente caso, tenemos que los servicios de limpieza pública constituyen una competencia exclusiva, específica y exclusiva de los gobiernos locales distritales. En consecuencia, tenemos un cuestionamiento, se dice que se vulnera el derecho a la libre contratación porque hay una norma que establece la prohibición de la tercerización en el caso de un servicio público. Y hablando del servicio público, valga la redundancia, de limpieza pública, hay un pequeño detalle que también debemos tener en consideración. Si revisamos el texto constitucional, vemos que, por ejemplo, en lo que es servicio público de salud o educación, el constituyente ha establecido la posibilidad de que este servicio sea también desarrollado por entidades privadas. Más, salud en el ámbito prestacional y en el ámbito de la educación. No así en el ámbito del servicio público referido a la limpieza pública, vuelvo a reiterar. En consecuencia, nosotros podemos afirmar de que lo que se refiere al servicio de limpieza pública es un aspecto que se encuentra dentro de la discrecionalidad del legislador. No es algo que esté impuesto por la Constitución, ni mucho menos prohibido. En consecuencia, la presente norma lo que hace es desarrollar un aspecto que se encuentra dentro de lo que se denomina lo constitucionalmente posible. Ahora bien, respecto a lo que se refiere al derecho a la libre contratación, si tenemos que las entidades del Estado, como son los gobiernos locales, no gozan de autonomía de la voluntad, mal se podría hablar que esta norma está vulnerando el derecho a la libre contratación. Lo que se está estableciendo es una limitación, limitaciones que este mismo tribunal, incluso en el caso de particulares, ha declarado constitucionales. Ha habido diversas normas que citamos en el escrito de contestación de la demanda en que este tribunal ha limitado este derecho a la libre contratación en lo que se refiere a con quién se contrata o la forma como se contrata. ¿Por qué? Porque por medio ha habido una finalidad constitucionalmente legítima. En consecuencia, señora presidenta, consideramos que la presente norma no atenta contra el derecho a la libre contratación. También se cuestiona y se dice que se vulnera el derecho al trabajo. Si nosotros revisamos la jurisprudencia de este tribunal, vemos que el derecho al trabajo tiene un contenido con dos aspectos: lo que se refiere al acceso al trabajo y lo que se refiere a la protección ante el despido injustificado, o sea, aquel que no es por causa justa. Y precisamente, si nosotros revisamos la norma de manera integral y hacemos un análisis sistemático, podemos ver que, muy por el contrario, antes de atentarse contra el contenido del derecho al trabajo en lo que se refiere al acceso a un puesto de trabajo o a la protección ante el despido arbitrario, al contrario, esta norma lo protege. ¿Qué cosa nos dice la primera disposición complementaria transitoria? Proceso de adecuación. Dice, en el plazo máximo de 1 año, contado a partir de la vigencia de la presente ley, los gobiernos locales incorporan progresivamente
bajo el régimen laboral de la actividad privada al personal que presta servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines, mediante tercerización u otras formas de intermediación laboral, previa evaluación de méritos e idoneidad para los referidos servicios de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos trabajadores denominados obreros municipales que están bajo el régimen de tercerización o intermediación laboral van a ser incorporados como trabajadores de los gobiernos locales. Se garantiza el derecho al trabajo en lo que se refiere al acceso. Y también tenemos que en la segunda disposición complementaria transitoria se protege el derecho a no ser despedido si no es por justa causa. ¿Y qué nos dice esta disposición? En el lapso de adecuación de la presente ley, los obreros municipales que se encuentren prestando servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines, contratados mediante tercerización u otras formas de intermediación laboral, cuentan con la debida protección contra el despido injustificado y o término del contrato. En consecuencia, señora Presidenta, tenemos que las disposiciones complementarias de la norma, lejos de atentar contra el derecho al trabajo de los obreros municipales, al contrario, lo protegen. En consecuencia, este aspecto también tendría que ser declarado infundado. Asimismo, se señala de que se atenta contra el derecho a la iniciativa privada. El Tribunal Constitucional nos ha señalado en su jurisprudencia que ¿qué implica el derecho a la iniciativa privada? La facultad de toda persona natural o jurídica de emprender y desarrollar con plena autonomía cualquier actividad económica de su preferencia. Acá, ¿qué se está queriendo decir? Que se atenta contra el derecho a la iniciativa privada de las empresas que tercerizan o las tercerizadoras, las que realizan el servicio de tercerización o aquellas que realizan el servicio de intermediación laboral, lo cual no es así. Esta norma no prohíbe, esta norma está dirigida a los gobiernos locales. Las empresas que deciden entrar al rubro de tercerización o la intermediación laboral lo pueden seguir haciendo. Simplemente esta norma está dirigida a los gobiernos locales en aspecto puntual, pues es el servicio de limpieza pública. Por lo cual, no podríamos hablar de una vulneración del derecho a la libre iniciativa privada. Y en este mismo sentido también se cuestiona y se dice que este artículo primero, que prohíbe la tercerización, atenta contra el derecho a la libertad de empresa, lo cual tampoco es correcto, porque si nosotros revisamos el contenido del derecho a la libertad de empresa, también de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, vemos pues que tiene un contenido con tres aspectos, ¿no? La libertad de fundación, la libertad de organización y la libertad de salida del mercado. Aspectos que, al igual que el anterior caso, tampoco son transgredidos por la norma impugnada, ¿no? Entonces tampoco podríamos nosotros hablar de una vulneración de la libertad de empresa. Asimismo, se dice que se vulnera el principio de subsidiariedad, ¿no? Previsto en el artículo 60 de la Constitución, en el que se señala que solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. No se está realizando actividad empresarial al momento de que los gobiernos locales, en este caso los gobiernos locales distritales, cumplen con la función específica que le otorga el bloque de constitucionalidad, como es el prestar el servicio. Teniendo en cuenta que no ha venido el procurador, el demandante, yo creo que puede usted usar el tiempo que él iba a emplear. Ya. Además, sí llama la atención que no se presente. Gracias. Muy amable, señora presidenta. Entonces, como le decía, tampoco podríamos hablar de que se trata de una vulneración al derecho de subsidiariedad, porque al prohibir la tercerización no es que se esté autorizando a los gobiernos locales a realizar actividad empresarial, simplemente se busca proteger a estos obreros municipales para que no realicen esa labor, no realicen esa función con otros empleadores, sino que los empleadores sean precisamente los gobiernos locales. Y esto ya, bueno, se explica en los proyectos de ley y en los dictámenes que se hace pues para proteger a estos trabajadores, ¿no? Entonces, señora presidenta,
tenemos que tampoco se vulnera el principio de subsidiariedad. A su vez, como ya lo hemos señalado, también se cuestiona y se dice que la prohibición de la tercerización atenta contra el derecho a la libre competencia. En lo que se refiere a este derecho, el tribunal nos ha hablado de 3 aspectos para hablar de su contenido. Y se refiere a la autodeterminación de iniciativas o de acceso empresarial a la actividad económica, la autodeterminación para elegir las circunstancias, modo y forma de ejercitar la actividad económica y la igualdad de los competidores ante la ley. Ninguno de esos 3 aspectos son transgredidos por la norma objeto de control. Porque vuelvo a repetir, las empresas que tercerizan o tercerizadoras o las empresas que se encuentran dentro del régimen de intermediación laboral no se ven impedidas de ejercitar su actividad económica. Entonces, señora presidenta, tampoco podríamos hablar que se vulnera el derecho a la libre competencia. Esto es en cuanto se refiere al artículo 1 de la ley impugnada. En la demanda también se cuestionan los artículos 2 y 4 y las disposiciones complementarias, la primera y la segunda, ¿no? En este caso lo que se señala es que se atenta contra el artículo 40 referido a la carrera administrativa, contra el artículo 43 de la Constitución referido al principio de separación de poderes, contra el artículo 78 en lo que se refiere al principio de equilibrio presupuestal, contra el artículo 79 que establece la prohibición de lo que tienen los congresistas para presentar iniciativas que impliquen gasto, y contra el artículo 118 de la Constitución, el inciso 17, referido a la atribución del Poder Ejecutivo de administrar la hacienda pública. Pues bien, vamos uno a uno, paso por paso. Se dice que se atenta contra el artículo 40 de la Constitución porque no se respeta el principio de meritocracia e igualdad. Pues bien, nosotros tenemos pues que la norma impugnada, muy por el contrario, respeta el principio de meritocracia. Ya hemos leído la primera disposición complementaria que nos dice que en el plazo máximo de 1 año, contado a partir de la vigencia de la presente ley, los gobiernos locales incorporan progresivamente, bajo el régimen laboral de actividad privada, al personal que presta servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines, ya saben, contratados mediante tercerización u otras formas de intermediación laboral, previa evaluación e idoneidad para los referidos servicios. Previa evaluación de méritos e idoneidad para los referidos servicios. Es decir, no es un ingreso automático, no es un ingreso automático. Los gobiernos locales van a tener la posibilidad de evaluar y con esto se está respetando el principio de la meritocracia. Además, también hay que señalar que ya este Tribunal Constitucional, en una de las sentencias sobre la ley del servicio civil, nos ha señalado expresamente que los obreros municipales no forman parte de la carrera administrativa. ¿Realizan función pública? Sí, la realizan, pero no forman parte de la carrera administrativa. Entonces, señora presidenta, vemos pues que no se atenta contra este artículo 40 de la Constitución. Asimismo, hemos señalado, se cuestiona la ley porque dice que atenta contra el principio de separación de poderes. Lo primero que tenemos que señalar que el artículo 102 de la Constitución, en su inciso primero, le da la atribución al Congreso de la República de dar leyes, de modificarlas, de derogarlas e de interpretarlas. En consecuencia, para empezar, esta norma se ha aprobado sobre la base de lo que establece la Constitución en su artículo 102. Decimos más. Del propio texto constitucional se desprende que el legislador regula el acceso a la función pública, que es precisamente lo que está haciendo mediante esta ley. Porque como lo hemos mencionado, si bien es cierto,
los obreros municipales no forman parte de la carrera administrativa, sí realizan función pública, la llamada función pública no representativa o profesionalizada, ¿no? Que realizan todos los servidores del Estado que no han llegado al puesto por elección popular. En consecuencia, señora presidenta, nosotros consideramos que a través de esta norma no se ha transgredido el principio de separación de poderes. Se habla de la autonomía de los gobiernos locales, pero ya se ha señalado también en la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional que la autonomía de los gobiernos locales y de cualquier órgano constitucional autónomo o poder del Estado no es autarquía. Pueden establecerse límites si de por medio se encuentra la protección de derechos fundamentales o principios constitucionales. Finalmente, señora presidenta, vamos a referirnos a los cuestionamientos de los artículos 78, 79 y 118 de la Constitución referidos al gasto. Pues bien, tenemos una sentencia, la sentencia emitida en el expediente 27-2021, caso de la emergencia y reforma del Sistema Nacional de Salud, en la que se ha señalado de que si no se está imputando al presupuesto actual, no podríamos nosotros hablar pues de la vulneración del principio de equilibrio presupuestario, ni mucho menos de un atentado a la prohibición que tienen los congresistas de presentar iniciativas legislativas que impliquen gasto. ¿Qué nos dice la norma? Ya he leído la primera disposición transitoria, nos habla, ¿no?, que en el paso de un año, contado a partir de la vigencia de la presente ley, los gobiernos locales se incorporan progresivamente. Progresivamente. Y cuando utilizamos la palabra progresivamente, debemos tener en consideración que existe pues la posibilidad de que el gasto sea implementado de manera progresiva y no se atente contra el principio de equilibrio presupuestal ni contra la atribución establecida en favor del Poder Ejecutivo en el texto constitucional para administrar la hacienda pública. Y decimos más, esta norma es de julio del año 2021, no se alteró el presupuesto del 2021. Antes bien, en la ley de presupuesto del año 2023, concretamente en el numeral 8.1 del artículo 8, medidas en materia de personal, de la ley 31638, ley de presupuesto del sector público para el año 2023, en esa norma se prohíbe la incorporación de personal en el sector público por servicios personales y el nombramiento, pero se establece una excepción. ¿Y qué dice esta excepción? Dice lo siguiente: la contratación bajo el régimen laboral de la actividad privada de trabajadores obreros de limpieza pública en las municipalidades provinciales y o distritales en el marco de lo establecido en la ley 31254. Es decir, se establece una prohibición, pero se establece esta excepción, justamente para darle viabilidad a la norma que hoy está siendo impugnada. Entonces, no podríamos hablar de una vulneración del principio de equilibrio presupuestal, una vulneración de la prohibición que tienen los congresistas de presentar iniciativas legislativas que impliquen gasto público y una vulneración de la atribución de administrar la hacienda pública. Por último, señora presidenta, quisiera mencionar lo siguiente, ¿no?, que ya no tiene una relación directa con lo que es la defensa sobre el fondo, pero sí he escuchado que se ha acreditado un abogado, pero me llama la atención no solamente su ausencia, o bueno, su ausencia es, digamos, coincide con el pedido que hicieron, porque ellos presentaron un pedido de desistimiento. Desistimiento se desistía. Evidentemente el Tribunal Constitucional, como corresponde, declaró improcedente ese pedido porque ya una vez que se presenta una demanda de inconstitucionalidad, el proceso debe continuar, ¿no? Por eso que me sorprende que haya pedido su apersonamiento, aunque a pesar de ello hubiera sido interesante de que se presente para escuchar los argumentos, ¿no? Porque si no se convierte un poco en un monólogo cuando solamente asiste una de las partes, ¿no? Pero bueno, por los fundamentos antes expuestos, señora presidenta, solicitamos que se declare infundada la demanda en el presente proceso. Muy bien, muchas gracias. Creo que hay algunas preguntas de parte de los magistrados. El doctor Hernández. Presidenta, muy
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el auditorio en general. Señor Procurador, ¿cómo está? Yo quisiera hacerle unas preguntas sobre justamente algunos aspectos que usted ha mencionado, todo de soslayo. Usted sabe que las municipalidades tienen una garantía institucional que se llama autonomía, ¿de acuerdo? Y lo que la garantía institucional es a las instituciones porque las definen y permiten justamente su desenvolvimiento. Me parece que podría, por lo menos en una visión inicial de esta prohibición, afectar tal vez su autonomía administrativa. ¿Cómo lo ve usted? Bien, efectivamente, ¿no? Es una autonomía que está consagrada en el texto constitucional, pero también hay que decirlo, la autonomía tiene límites, ¿no? Así como tienen límites los derechos fundamentales, también tiene la autonomía, ¿no? No solamente la autonomía municipal, ¿no? La autonomía regional y todo, la autonomía que tiene, como lo señalé, un órgano constitucional autónomo o un poder del Estado, ¿no? Y es que esta norma tiene su razón de ser, de una revisión de los proyectos de ley, es la situación de estos obreros municipales en los casos en que trabajaban para estas empresas de tercerización o de intermediación laboral, ¿no? Esta ley lo que busca es proteger justamente los derechos de estos trabajadores, ¿no? Que estén, y sobre todo que estén dentro del régimen de la actividad privada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades y también porque se ve la situación, y se expone también en los proyectos de ley, de obreros municipales que están dentro del régimen de la actividad privada y otros que no. Otros que eran servidores de una empresa, de una tercera empresa, por llamarlo de alguna manera, de las tercerizadoras o las que hacen intermediación laboral, y que no tenían todos los derechos que como trabajadores les corresponde. Digamos, ¿podríamos hablar de una limitación de la autonomía municipal? Sí, podríamos. Podríamos, con la finalidad de garantizar un derecho fundamental sobre la base del artículo 44 de la Constitución, que sería el derecho al trabajo, ¿no? Esa sería la respuesta, señor magistrado. Pero justamente siguiendo esa línea, ¿usted no le parece que podría abrirse una puerta un poco peligrosa? Porque dentro de esa lógica, todo el mundo sabe que propiamente el Estado es uno de los principales vulneradores de los derechos fundamentales. Entonces, la lógica sería empezar a definir conductas prohibitivas de contratación del Estado sobre pretexto de no afectar derechos fundamentales. Ese sería el razonamiento de la solución que ha planteado el Congreso. Porque además usted sabe perfectamente que una medida como esta tendría que por lo menos pasar un test de proporcionalidad. Y yo no sé si es una medida idónea, por lo menos. Bueno, lo ideal sería que todas las entidades del Estado justamente actúen dentro del marco constitucional respetando los derechos, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? En todo caso, lo que el Congreso ha hecho en este caso es corregir en lo que se refiere a los obreros municipales, ¿no? ¿Alguien podría decir que es una solución, bueno, parcial? Seguramente, ¿no? Pero dentro de eso no resulta inconstitucional. Más que parcial, si me permite, me parece que es una solución aparentemente desproporcional, porque probablemente habrían otras medidas. Existe un SUNAFIL, existe la posibilidad que la propia norma haya establecido algunos criterios mínimos para contratación. No sé si me estoy dejando entender. O sea, sí. ¿Por qué irse al extremo de la prohibición? Con todo lo que eso significa como una medida de intervención grave, porque prácticamente lo que está haciendo, y en esa línea era la reflexión que quería hacer sobre la autonomía. O sea, usted tiene toda la razón, la autonomía municipal, como cualquier derecho fundamental o cualquier otro tipo de competencia, puede ser susceptible de una limitación, pero también es verdad que esa limitación tiene que ser razonable. Entonces, habiendo la posibilidad de ir por algunas otras medidas que no generen justamente prácticamente lo que está haciendo ahí es vaciar de contenido la autonomía administrativa en un aspecto específico. O sea, y usted sabe que por el principio de corrección funcional eso no podría, por lo menos, pasar desapercibido. Porque de lo que se trata es, entendiendo que tanto los derechos fundamentales como la garantía institucional existen en la Constitución, hay que hacer una suerte de balance, ¿no? Una ponderación. Entonces yo no podría, sobre pretexto de uno, prácticamente anular la competencia. Y eso es por donde quería ir un poco el razonamiento que no me ha respondido. Yo entiendo que son limitables. La pregunta es si esa limitación a usted le parece razonable, porque además de abrir una puerta bastante peligrosa. Imagínense pues que si la lógica de buscar garantizar derechos fundamentales de privados
va a terminar prohibiendo que el Estado actúe. Es un escenario, me parece un poco peligroso. No sé qué piensa usted. Bueno, yo creo que idónea es la medida, porque sí garantiza el derecho de los trabajadores, en este caso de los obreros municipales. Sí es idónea para la finalidad. En todo caso, la discusión podría venir si es necesaria, si supera el examen de necesidad, ¿no? Si hay alguna medida que, siendo idónea, es menos gravosa de la autonomía. Tiene razón, disculpe mi error, fue necesario. De la autonomía municipal. Creo que es un tema complejo. Es un tema complejo porque usted ha mencionado, por ejemplo, SUNAFIL, y tendríamos que preguntarnos si SUNAFIL tiene la capacidad como para poder fiscalizar los 2.000 municipios a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, ¿no? Digo yo. Pero eso, si se da cuenta, apreciado procurador, eso va por otro lado, por otra alternativa de manejo de política pública, ¿no? Y si hablamos de necesidad, tal vez el tema aquí de fondo es dotar de mayor presupuesto, de mayor efectividad, precisamente al fiscalizador, pero prohibir una actividad afectando o vaciando contenido, no sé, se lo dejo como una reflexión, porque creo que ese es tal vez el aspecto. Y usted lo ha dicho, es complejo. No, sí, es complejo. Es que, y fíjese, usted ha tocado un tema que no es objeto de debate directamente o en este proceso, pero hay diversos procesos ante este tribunal en que el demandante es el Poder Ejecutivo, ¿no? Y el Poder Ejecutivo demanda ya, dan de memoria los artículos 77, 78, 79 de la Constitución, 118, inciso 1, 118, inciso 3 y 118, inciso 17, ¿no? Administrar la hacienda pública, materia presupuestal, ¿no? Cuando el Congreso aprueba una medida para salvaguardar precisamente derechos sociales, económicos y culturales, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la pensión, tenemos un Poder Ejecutivo que nos convoca a un proceso de inconstitucionalidad argumentando que se han vulnerado principios presupuestales, ¿no? Estamos, digamos, en esa situación. Pero sí es válido lo que usted señala, ¿no? Pero es un tema complejo, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el magistrado Gutiérrez. Gracias, presidenta. Señor procurador, lo he visto flaqueando ahora. ¿Qué ha pasado? Porque usted tiene que defender la ley, ¿no? En este caso yo la verdad que no, y por eso es que he intervenido, porque no me queda claro en qué se afecta la autonomía administrativa. El Parlamento, como titular del Ius Imperium y de la legislación, establezca que aquí a los trabajadores de limpieza, que son trabajadores que perciben salarios ínfimos, no se les quite una comisión por una empresa que terceriza. Y en aras de proteger, establece un régimen laboral especial desde la Ley de Servir, que usted y yo hemos trabajado, la Ley de Servir, ¿recuerda? Y que establece un régimen especial para poder dar una protección a este grupo de trabajadores realmente de situación de pobreza, por bajos recursos, y le establece un régimen estatal. Entonces, ¿en qué se afecta la autonomía administrativa? ¿En qué se afecta? Porque usted está diciendo que se afecta la autonomía administrativa de algún grado y ha hecho un test de valoración, un test con la autonomía administrativa. Sí. Bueno, yo no he afirmado, yo lo he dicho en condicional. Podríamos interpretar si usted ha considerado que he flaqueado porque he dicho en condicional que podría decirse que se está limitando la autonomía municipal de los gobiernos locales en el aspecto administrativo, como usted señala. Bueno, podría, ¿no? Pero, digamos, usted, no es inconstitucional. Muy bien, condicional entonces, ya. Vamos a aceptar que es condicional lo que usted ha dicho, no lo ha afirmado. Entonces, yo diría que más bien el enfoque tendría que ser en la afectación del derecho a la libertad de contratación de la empresa que está interesada en invertir en este rubro y contratar con el Estado para poder darles un servicio de limpieza y poner a sus trabajadores y la municipalidad para celebrar un contrato. Y ahí tendríamos que hacer la ponderación entre el interés de la empresa privada y
el interés, en todo caso, de los trabajadores y de la municipalidad. Ese creo que sería el análisis propiamente de los derechos en conflicto. Totalmente de acuerdo. Yo le pregunto al respecto, en todo caso, yo voy a ser breve, es si la municipalidad está impedida de contratar con una entidad privada para poder, no sé, brindar servicios de alquiler de camiones, de brindar servicios operativos. O sea, ¿está prohibido eso también? ¿O básicamente y exclusivamente estamos hablando de prohibición de contratación de trabajadores? No. Y si es que hay alguna ley que se haya dado en los últimos meses al respecto. No. Nosotros, si leemos de manera sistemática la norma, lo que se está hablando acá es la prohibición de tercerización en lo que se refiere a los trabajadores, a los obreros municipales. Esta ley está destinada a proteger a los obreros municipales, ¿no? No podríamos nosotros afirmar que porque la municipalidad contrata una empresa pues para que le suministre camiones o cualquier otra maquinaria para la limpieza, no. Acá se refiere básicamente a los trabajadores, a los obreros, ¿no? Y habla pues específicamente que prestan los obreros municipales, o sea, el servicio que prestan los obreros, ¿no? Claro, y por eso es que hay muchas empresas que siguen contratando con las municipalidades. Claro, entonces, acá, técnicamente la ponderación es por los derechos de los trabajadores. Así es, y curiosamente, a propósito, el tema de la autonomía municipal es un aspecto que no lo han cuestionado de manera directa, ¿no? Se han ido por diversos derechos que son aplicables principalmente a los particulares, con la autonomía de la voluntad en derecho a la libre contratación es de los particulares, ¿no? Porque ya sabemos que las entidades del Estado no se manejan por ese principio, ¿no? Tienen normas específicas que regulan su contratación, ¿no? Gracias, presidenta. Tiene la palabra el magistrado Ochoa. Gracias, presidenta. Saludo a la comunidad jurídica de Trujillo. Señor procurador, usted se ha referido al tema de los derechos laborales. Ahora, esta ley tiene como finalidad, no he estudiado la exposición de motivos, quisiera que nos explique, es una finalidad de protección laboral. Es decir, en sus antecedentes no hay un estudio técnico que por qué esto es más ventajoso para la finalidad del servicio público de limpieza. O sea, ha sido ineficiente la tercerización, da malos resultados en la gestión municipal. ¿Esto qué implica? Que, le pregunto, porque no he ahondado todavía en la ley, que está prohibida que se concesione ese servicio por la municipalidad. Y respecto a la pregunta del magistrado Hernández, yo comparto en cierta medida la preocupación, porque cuando yo veo una norma prohibitiva, y yo me estoy acostumbrado a que el derecho tiene reglas y excepciones, entonces veo algo prohibitivo radicalmente, ya me genera una primera duda, ¿no? Entonces, ¿nos podría explicar cuáles son los antecedentes, el sustento técnico, las opiniones? Se prohíbe finalmente todo tipo de tercerización, tiene que ser a través del régimen laboral del obrero municipal. Sería, no sé, un régimen privado, público, no, ese detalle ya no lo conozco. ¿Nos puede precisar esa situación, esos antecedentes, y si esta ley ya es una prohibición absoluta? Bien, como lo he señalado en los proyectos de ley que dieron origen a esta norma, se establece como principal finalidad la protección de los trabajadores. Y esta norma fue aprobada en julio de 2021 y en uno de los proyectos de ley se señala precisamente se atiende a la situación de los obreros municipales, un poco a propósito de la pandemia, que venían siendo expuestos ante la pandemia, e incluso se señala, no se conocía pues el número de afectados, pero se veía la diferencia de trato entre aquellos obreros municipales que estaban bajo el régimen de la actividad privada y tenían como empleador a los gobiernos locales y aquellos trabajadores que tenían como empleador a las empresas contratadas bajo el régimen de la tercerización o de la intermediación laboral. Si usted dice cuál es la finalidad principal de esta norma, sí, proteger a los trabajadores, a los obreros municipales.
Ese fue el principal objetivo de esta norma. Análisis de la eficiencia del servicio, cómo ha funcionado, cuántas municipalidades en el Perú lo aplican, y no un tema de la coyuntura que en ese momento, cuando se da la ley respecto a la pandemia, que se produjeron, entiendo que despidos y se tercerizó masivamente, entonces para proteger, como una reacción para proteger al trabajador en ese momento de coyuntura, sí, entonces una norma coyuntural, no responde a antecedentes y ahora estamos en una situación post-pandemia. ¿Sería esa la explicación? No. Eso es lo que me parecía haberle entendido. Digamos que lo que sucedió en la pandemia, un poco que desnudó, si cabe el término más, la situación que vivían los obreros municipales, porque definitivamente la ley orgánica de municipalidades lo que establece es que estos obreros tienen que estar bajo el régimen laboral de la actividad privada, lo que no se venía dando. En consecuencia, esta norma buscó corregir esta situación. ¿Quién estaban los obreros? Porque es una problemática antigua, ¿no? Entiendo. Sí, ciertamente. Bueno, sí, Ciertamente. La ley orgánica de municipalidades establecía que eran trabajadores municipales bajo un régimen Los laboral obreros municipales privado. Estaban bajo el régimen de la actividad privada. Y entonces eso era inmodificable, no puede ninguna norma modificarlo en el futuro. Eso implica que la municipalidad no puede concesionar el servicio de limpieza pública indefinidamente, no puede haber otra opción. Debe ser una regla sin prohibiciones, absoluta y perpetua. ¿Esa sería la explicación? No, todos sabemos, por su intermedio, señora presidenta, que las normas no son perpetuas, que las normas se pueden modificar. Y es lo que precisamente hizo el legislador con esta norma para modificar y prohibir la tercerización. Ese es el tema. Es correcto y constitucional prohibir sin excepciones la tercerización. Esa es la conclusión. Hemos hablado hace un momento de la prohibición de la tercerización como régimen laboral, referido a trabajadores, ¿no? De la norma no podríamos interpretar que se está prohibiendo que las municipalidades contraten una empresa, como vuelvo a repetir, para que le suministre maquinaria. No podríamos interpretar eso de la norma. La norma se está refiriendo a los trabajadores concretamente. ¿Es bueno en prohibir la tercerización de los obreros municipales o de la actividad más bien laboral de limpieza pública y no prohibir toda tercerización en el Estado? Porque con esa lógica podríamos... ¿Cuál es la especialidad que justifica que ahí se prohíba? Porque si no, tendría mejor, para ser más consistentes, hay que asumir que la tercerización en sí misma debe ser prohibida. Esa sería la inconstitucionalidad en todo caso, ¿no? Que exista en el Estado tercerización. Sabemos que la tercerización, de acuerdo a las normas, es para que se realicen actividades específicas que no forman parte de la actividad principal, ¿no? Es justamente, así está regulada la tercerización, ¿no? Pensada para empresas, básicamente, ¿no? La tercerización está pensada para empresas, básicamente, principalmente, ¿no? La empresa tiene una actividad principal y puede tercerizar para realizar actividades complementarias que impliquen un mayor conocimiento, que sean más complejas, ¿no? Pero no para la actividad principal, ¿no? Incluso cuando hablamos de intermediación laboral también hablo también de temporalidad, ¿no? Porque lo que se quiere es que si la empresa tiene un determinado rubro, sea empleador de los trabajadores que sirven para ese determinado rubro, ¿no? Entonces, tratando de un poco adecuar a lo que significa el servicio de limpieza pública. El servicio de limpieza pública es una función que se le asigna a los municipios. Si tratamos de adecuar, tenemos que decir, bueno, digamos, es una actividad principal de los municipios, cumplir con el servicio de limpieza pública, ¿no? Si queremos hacer este paralelo, ¿no? Entre lo que sería una empresa y lo que se diría el gobierno local, ¿no? En este caso las municipalidades distritales, ¿no? Que tienen esta función específica.
La explicación sería que es una actividad nuclear de las municipalidades, central, esencial, y que define a la municipalidad prestar el servicio de limpieza pública directamente. Ese es, bueno, en este siglo XXI, me parece, y cada día lo que vemos, ¿no? Con los avances tecnológicos, por lo menos discutible, ¿no? No más, claro, más allá de lo jurídico, ¿no? Nada más. El magistrado Domínguez. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a ver, formular algunas preguntas, señor abogado Llanos. En el Perú existen más de 1.800 municipalidades o gobiernos locales. Dígame, ¿ya se habrán adecuado los trabajadores a esta ley? Bien, algunas municipalidades solicitaron informes a servir. Si usted me pregunta concretamente si tenemos la información de la cantidad de municipalidades que se han adecuado, la respuesta evidentemente es negativa, ¿no? Como usted bien dice, son una gran cantidad de municipios y las consultas que le hicieron a servir era sobre la implementación de la norma, ¿no? Por ejemplo, sobre el aspecto relacionado a la meritocracia, ¿no? Entonces, servir lo que contestó era que la norma daba un espacio de tiempo para que en ese espacio de tiempo cada municipio fuera implementando procedimientos para poder justamente medir la meritocracia y determinar quiénes son los obreros, pues, que trabajando para otras empresas, por tercerización o intermediación laboral, se fueran incorporando al gobierno local, ¿no? Bien, esa pregunta iba en la línea de mi colega Ochoa. Y estamos hablando entonces, en este caso en particular, de trabajadores de limpieza pública que trabajaban en empresas que prestaban ese servicio a la municipalidad, de un grupo de personas en estado de vulnerabilidad. ¿Estaríamos hablando de esa naturaleza, de este segmento? ¿A qué se refiere usted concretamente con estado de vulnerabilidad? Con los trabajadores, precisamente se prohíbe la tercerización con el objeto, ¿no?, de que los trabajadores, digamos, con el tiempo, sirvan prestando los servicios, ¿no?, y no sean despedidos arbitrariamente. Bien, de lo que se recoge en una de las iniciativas legislativas, como ya lo he manifestado, era la situación de aquellos obreros que, digamos, se mostró más crítica en época de la pandemia, con obreros que pertenecían al régimen de la actividad privada y tenían como empleador al gobierno local, y con obreros que no pertenecían a ese régimen y que tenían como empleador a una empresa tercerizadora. Entonces, diferencia de trato. ¿A razón de qué? Si realizan la misma labor. Entonces, lo que buscó esta ley fue corregir justamente esa situación. Y todos sabemos que cuando no se encuentra el trabajador dentro de un régimen formal, sabemos cuáles son las consecuencias, que no tienen todos los beneficios. No tienen sus beneficios el derecho a la salud por intermedio de un seguro, lo cual se mostró más crítico en época de la pandemia, que es justamente la época en que se pudo notar cuán necesario es un seguro, cuán necesario es la formalidad en el trabajo. Si se declara constitucional la ley, ¿usted no cree que luego se podrán expedir normas de esta misma naturaleza a otros sectores de la población? Si se confirma la constitucionalidad de la presente norma, evidentemente el legislador tiene la facultad de aprobar normas siempre con la finalidad de garantizar derechos fundamentales u otros principios constitucionales. Tendríamos, ¿de qué es posible? Es posible. Tendríamos que ver ya en cada caso concreto y analizar la constitucionalidad de la norma de que se trate, ¿no? Gracias. Bueno, se ha dado cuenta, como no estaba el otro procurador, pues le hemos hecho todas las preguntas a usted. Yo creo que es un diálogo interesante. Con respecto a la tercerización, a ver, se entiende que la empresa tercerizadora, si es que el gobierno municipal ha cumplido con su deber, tiene que ser una empresa que
tenga a su personal en el régimen de la actividad privada del 728 también. Probablemente sean microempresas o pequeñas empresas y tengan menores derechos que los que podrían tener si están en una gran empresa o en la misma municipalidad, ¿no? El gran debate hoy en día es lo que ha salido acá, ¿no? Si la tercerización se debía prohibir en todos los casos o si es que se debería de permitir. Hay dos factores. Uno es también el económico, interesa la efectividad del servicio que pueda prestar las municipalidades y ver si a través de esas empresas se cumple mejor que cuando lo hace directamente el gobierno municipal. Pero, quién sabe, lo más importante es, en la realidad peruana, si esos trabajadores de las empresas tercerizadoras están recibiendo menores beneficios que los de la municipalidad, no siendo adecuado ese tratamiento distinto, porque, claro, si hay causas que lo justifiquen, de acuerdo, pero si el mismo trabajo, en principio, en la misma remuneración. El gran problema que se suele apreciar es la precarización de los trabajadores de las tercerizadoras. Quién sabe si haya sido el motivo fundamental, ¿no?, para que se apruebe en el Congreso esta norma. ¿Qué nos diría usted? Sí, definitivamente, señora presidenta. De lo expuesto en la exposición de motivos de uno de los proyectos, que es el que más aborda el tema laboral, se pone, pues, en evidencia ese aspecto, ¿no? El aspecto, pues, que las municipalidades contratan una empresa para que a su vez tercerice y contrate ya a trabajadores que realicen el servicio de limpieza pública. Y el trabajo del gobierno local termina contratando a la empresa, y es la empresa la responsable de realizar ese servicio, ¿no? Entonces el municipio, la municipalidad, el gobierno local no fiscaliza, ¿no?, si esa empresa está cumpliendo o no con sus trabajadores, ¿no? Como en la línea de lo señalado ante la pregunta del magistrado Hernández, ella sería un trabajo para otras entidades que tienen que ver con la fiscalización de derechos laborales, ¿no? Entonces es un problema, creo yo, más complejo, ¿no? Más complejo, que no se agota, pues, en los gobiernos locales, ni en el mismo tema de la tercerización, ¿no? Yo creo que ya las normas están dadas, pero bueno, habría que mirar un poco los organismos fiscalizadores, ¿no? Hay también todo un debate respecto a si se puede tercerizar la actividad principal o el núcleo del negocio. El tribunal todavía no se ha pronunciado. Hay un decreto supremo que dicen, según algunos, que va más allá que la ley cuando establece que no se puede tercerizar aquello que es el núcleo esencial, como es el caso de lo que hemos visto, ¿no?, que es la limpieza, una tarea específica de los trabajadores de las municipalidades. Sí, es una cuestión realmente para analizar. Muchas gracias por la exposición. Y vista la causa, no habiendo más preguntas, queda el voto. Bueno, antes de seguir, quería hacerles notar, saludar especialmente, porque me he enterado ya, sabía que había muchos estudiantes, no sabía de qué universidades. Me han dicho que son de la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, también de la Universidad César Vallejo, Antenor Orrego, no sé, también ahora de la Universidad Nacional de Trujillo. Y se han dado cuenta que acabamos de tener, a través del procurador, un informe oral sobre una acción de inconstitucionalidad. Es uno de los procesos orgánicos, así como los conflictos competenciales que tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Pero también vemos otros que se llaman de tutela de derechos, que son los habeas corpus, acciones de amparo, habeas data, y a partir de ese momento los procesos de los cuales va a haber informe oral son justamente habeas corpus y uno de amparo. Yo le pido al señor relator, por favor, que informe quiénes son los siguientes. Causa número 2, expediente 3758-2022, proceso de habeas corpus, iniciado a favor de Jesús Johnny Medina Succe, contra el Juzgado Penal Unipersonal de San Ignacio, la Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Por la parte demandante informará la abogada Ana Jaravil Quiroz Reyes, y por la parte demandada en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial informará la abogada Indira Bedregal Salceo de modo virtual. ¿Está la otra abogada también presente? ¿O tampoco se da? Sí, está conectada. ¿Sí está? Bien, entonces tienen ustedes 7 minutos para exponer.
Gracias, muy amable. Muy bien. Muy buenas tardes, señora presidenta. Con su venia, saludar también a los demás magistrados, miembros de este Tribunal Constitucional, y a todos los presentes. Bien, quien le habla es la abogada Ana Javier Quiroz Reyes. En esta oportunidad voy a exponer el informe oral a favor de Jesús Medina Succe, recayendo al expediente 3758-2022 habeas corpus. Bien, el presente oral es respecto al habeas corpus que se formuló contra la sentencia de primera instancia del primer juzgado unipersonal San Ignacio. Recae en el expediente 499 de 2018 y contra la Sala Descentralizada Mixta de Apelaciones de Jaén, quien confirma la sentencia de primera instancia en la cual se condena a 2 años de pena privativa de libertad efectiva y 180 días multas. Bien. Lo que se quiere demostrar con esta habeas corpus, señores magistrados, es la infracción. ¿La infracción a qué? La infracción al debido proceso penal respecto a su vertiente, referido pues a la legitimidad de la prueba y específicamente al derecho de defensa. ¿Por qué lo digo esto, señores magistrados? Bien. Si bien es cierto, el contenido constitucional del derecho a la prueba, este derecho que ofrece a las partes, pues, de ofrecer medios probatorios y que estos sean admitidos siempre y cuando estos cumplan con aquellos requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad. Bien. Las reglas de la actuación probatoria, señores magistrados, si bien es cierto, tenemos el principio fundante, que habla sobre el principio de aportación de la prueba, y tenemos el momento procesal, que son la primera instancia y la segunda instancia. Ahora, en estas reglas de actuación probatoria, si bien es cierto, se da en lo que es recepción de la prueba el debate probatorio. En este debate probatorio, el juez de la causa, en este caso el juez penal, escuchando a ambas partes, decidirá el orden en que debe actuarse las declaraciones de los imputados y los medios de prueba a ser admitidos. Ahora, estas reglas de la actuación probatoria, si bien es cierto, en este debate probatorio, ¿quién tiene el poder de dirigir? El juez de la causa. También sabemos que existe una fase de las pruebas. Dentro de esta fase de la prueba tenemos lo que es el ofrecimiento y la admisión. Y este ofrecimiento y admisión se da en la etapa intermedia, señores magistrados, ¿no? La actuación y valoración que se da en la etapa de juzgamiento según nuestro Código Procesal Penal. Ahora, dentro de esta aprobación de la prueba, la aportación de la prueba, ¿quién la hace? El Ministerio Público y los sujetos procesales, ¿correcto? Ahora, dentro de la admisión de la prueba tenemos las convenciones probatorias. Asimismo, también tenemos la recepción de la prueba que la hace el juez en la etapa intermedia y en el juicio oral. Entonces, esta valoración de la prueba tiene criterios de motivación y pautas específicas de valoración. Ahora, como reseña histórica voy a hablar de manera precisa y concreta sobre el caso. Si bien es cierto, en la primera instancia el Juzgado Penal Unipersonal de San Ignacio sentencia al beneficiario Jesús Medina Succe por el presunto delito de uso de documento privado falso. Bien, lo sentencia, señores magistrados, con una documental que definitivamente este documento no fue ofrecido ni admitido, pero oh sorpresa, fue valorado por el juez penal de primera instancia para condenar, en este caso, a mi patrocinado Jesús Johnny Medina Succe, ¿no? Este documento, señores magistrados, que utiliza el juez penal, definitivamente es un documento, como ya lo mencioné, valga la redundancia, es una documental que no fue admitida, no fue ofrecida ni por el Ministerio Público ni por ninguna de las partes procesales. En sentencia de segunda instancia, ¿qué nos dice la Sala Descentralizada Mixta? Esta confirma la sentencia de primera instancia. Entonces, si nos vamos
en el caso en concreto, ¿qué nos dice la Corte Suprema respecto a este punto? La Corte Suprema habla y dice sobre la legitimidad de la prueba que al sustentar la condena con los documentos a folios 34 y 64 que no fueron ofrecidos como prueba por el Ministerio Público, asimismo también dice que no fueron admitidos por el Juzgado de Investigación Preparatoria, ni mucho menos incorporados o actuados, ¿no?, en el juicio oral. Pero sin embargo, la Corte, en su considerando segundo, menciona que no le corresponde al Tribunal de Casación la revaloración de la prueba, ni el examen de la apreciación de los hechos efectuados, porque no es una tercera instancia, señores magistrados. Entonces, el hoy beneficiario Jesús Medina Succe presenta ante el primer juzgado de investigación preparatoria de Jaén un habeas corpus. ¿Qué nos dice la juez del primer juzgado de investigación preparatoria? Esta nos menciona que ha sido condenado con medios probatorios documentales, sobre todo que no fueron ofrecidos por el Ministerio Público como medios de prueba, los que tampoco fueron admitidas por el juzgado de investigación preparatoria de Jaén, y menos también nos dice que fue incorporadas al juicio oral. Y como sustento de tal dicho alude en el punto 6.4 de la sentencia expedida por la primera instancia por el juzgado unipersonal de San Ignacio, en la que de manera textual menciona de manera precisa que la conducta que se encuentra acreditada sí se encuentra en el expediente a folios 34 y 64, y que este último no ha sido ofrecido como medio de prueba. Pero advertimos que efectivamente el juzgador hace mención al folio 64, en el cual obra un escrito presentado por el ahora sentenciado ante el juzgado, donde se ventiló en el proceso de alimentos contenido en el expediente 499-2018. ¿Qué es lo que dice la juez de preparatoria? Dice: consideramos que se trata de un error material, señores magistrados. Perdón, le damos un minuto para que termine su exposición. Sí, consideramos que es un error material, que en modo alguno, o sea, puede traer como consecuencia la nulidad de la sentencia, ¿no?, cuando por el contrario fue una prueba admitida, actuada en juicio y valorada en su conjunto, la que ha destruido en este caso la presunción de inocencia de mi patrocinado. Bien, ¿qué nos dice la Sala Descentralizada Mixta de Apelaciones? Obviamente también toma el mismo fundamento y confirma la sentencia de primera instancia. Ahora, si nos basamos al recurso de agravio constitucional, tomando en cuenta que se ha acreditado que el proceso penal que se ha utilizado en la justificación de la sentencia condenatoria contra el beneficiario Jesús Medina Succe ha sido utilizado una documental que efectivamente no fue ofrecida por el Ministerio Público, ni por ningún... Yo creo que, como ha terminado su tiempo, como habrá preguntas, ahí puede terminar de hacer su exposición, lo que le ha quedado por decir. Ya, gracias. Ok. Pasar la abogada. Sí, sí estaba, me dijo, ¿no?, de la Procuraduría. ¿No está? Pero no se levanta. ¿Puede informar la doctora Indira Pedregal? Muy buenas tardes, señores magistrados de este ilustre pleno. Asimismo, extiendo mi saludo a la abogada del beneficiario y a todos los presentes. Señores magistrados, como bien ha señalado la abogada del beneficiario, estamos ante una demanda de habeas corpus y hoy un recurso de agravio constitucional en el cual sustenta como pretensión la nulidad de la sentencia condenatoria de primera instancia que condenó al beneficiario por el delito de modalidad de uso de documento privado falso a una pena de 2 años. Asimismo, solicita la nulidad de la sentencia de vista y del auto de calificación del recurso de casación. Señores magistrados, como bien han oído, la abogada del beneficiario sustenta su demanda en conclusión por un supuesto agravio al debido proceso y la legitimidad de la prueba. Sin embargo, de la revisión del expediente, la demanda, se puede demostrar que efectivamente ha habido acervo probatorio, el cual ha podido acreditar la responsabilidad del beneficiario. No es
por el supuesto de que se ha actuado medios probatorios que no han sido admitidos, que no han sido actuados y valorados en juicio. Como puedo acreditarlo, de acuerdo a las declaraciones de los testigos directos, la señora Flor Noema Sánchez Gil, el señor José Santiago Rodríguez Tenorio y el agraviado, Alcides González Díaz. Señores magistrados, para que tengan colación de lo que ha pasado en vía ordinaria, en instancia ordinaria, es que el hoy beneficiario, el señor Medina Succe, aprovechó el cargo de abogado que tenía del señor José Santiago Rodríguez Tenorio. Se aprovechó de la representación que ejercía como abogado y que conocía a la señora Flor Noema Sánchez Gil, de tal manera que, aprovechándose de la condición de la señora Flor, que no podía ver, usó su firma para ejercer una representación de ella sin su autorización y demandar por alimentos. Siendo así que hay acervo documentario, como es la demanda conforme de fecha 15 de agosto de 2014 en el expediente 354-2014. Asimismo, hay un escrito de medida cautelar con la firma y el sello del señor Alcides González Díaz, quien en todo extremo del proceso penal ha negado la firma de este, ya que ha sido falsificada por el hoy beneficiario. Tenemos, señores magistrados, medios probatorios que han sido, como una vez más señalo, admitidos, actuados, valorados, los cuales se puede demostrar la responsabilidad. Lamentablemente, por lo que oigo de acá de la abogada del beneficiario, pretende sorprendernos, señores magistrados, con sustentar de que se ha hecho una vulneración al debido proceso y a los medios probatorios. Por lo tanto, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicito que se desestime esta demanda de habeas corpus y hoy recurso de agravio constitucional. Más aún señalando de que en esta vía, una vez más, reitero lo que ya se ha pronunciado ustedes magistrados en varias jurisprudencias, de que en este proceso constitucional no se puede hacer una desnaturalización de la actuación de los magistrados, no se puede hacer una revaloración de lo ya razonado y motivado en las instancias ordinarias, lo cual bien ha sido reconocido en el recurso de casación de qué es lo que pretende el abogado del beneficiario desde las instancias ordinarias. Una vez más solicito que se desestime el recurso de agravio constitucional. Gracias. Tiene derecho a la réplica por 2 minutos. Sí, si bien es cierto, se ha escuchado a la abogada de la Procuraduría, pero en este caso, señores miembros magistrados, la defensa, pues, efectivamente, nos podría decir aquí la abogada en qué índice, en qué página o en qué folio, porque realmente el documento que ha valorado el juez de primera instancia para sentenciar ha sido un documento que no ha sido admitido, como le dije, no ha sido ofrecido, ni mucho menos en el juicio oral. Es un documento que él ha utilizado de oficio o de oficina para poder condenar, en este caso, al beneficiario Jesús Medina Succe. La dúplica tiene usted 2 minutos. Sí. ¿Se me oye? Bien. Sí, se le escucha. Sí, señores magistrados, de acuerdo a lo que me señala la abogada del beneficiario, tomando en cuenta de que en la revisión de la legalidad de una resolución y que ésta haya sido debidamente motivada, podemos ver que en la sentencia de vista, la cual obtiene la calidad de firmeza, desde el considerando cuarto se puede advertir cuáles son los medios probatorios que han acreditado la responsabilidad del hoy beneficiario, los cuales, como ya he mencionado, tenemos tanto documentales como pruebas testimoniales, los cuales han sido testigos directos. Es más, se ha podido acreditar de que los testigos han declarado de acuerdo conforme al acuerdo plenario 2-2005. Asimismo, en las declaraciones se cumplen las garantías que ciñen a este acuerdo plenario. Entonces, una vez más, puedo desvirtuar lo declarado por la abogada del beneficiario. Gracias. Bien, ahora procedemos a las preguntas, doctor Gutiérrez. Gracias. Bueno, para la abogada de la Procuraduría, una pregunta.
¿Hay una pericia grafotécnica que señale que la falsificación la hizo el sentenciado? Sí, señor magistrado. En efecto, ha habido la intervención de un perito grafotécnico y específicamente, de acuerdo a la actuación que se puede ver en la sentencia, señala de que no sería una pericia idónea para algún esclarecimiento, pero esto no es óbice para enervar la responsabilidad del imputado. Y en ese sentido, cabe precisar que ha habido una actuación conjunta, una valoración conjunta, lo cual, a raíz de esto, el juez ordinario ha podido determinar la responsabilidad del beneficiario. O sea, me está diciendo que no hay una pericia que determine que el sentenciado ha falsificado el documento. Como menciono, señores magistrados, Bueno, no solamente mi se ha pregunta es enervado clara. la presunción de inocencia con esta pericia, sino ha habido documentales y testigos directos. Procuradora, mi pregunta es clara. Elaboración de esto. Mi pregunta es clara. ¿La pericia grafotécnica dice que es la firma falsificada hecha por el sentenciado, sí o no? No respondió directamente esa pregunta, señor magistrado. No, por eso he mencionado lo que le dijo. pregunto, sí, Sostuvo que no sería una pericia idónea usted para algún explicó. esclarecimiento, pero no es óbice para enervar la Procuradora, usted ya responsabilidad de los explicó, pero estamos beneficiarios. hablando de un delito de falsedad de documento y uso de un documento falso. O sea, el testigo puede decir lo que usted quiera, pero la pericia es categórica, porque es un documento falso. La segunda pregunta que le hago es, si ese documento, el uso de ese documento, le causó un perjuicio a la persona supuestamente que se le falsificó la firma. Sí, señor magistrado. ¿Cuál es? Sí ¿Cuál es el perjuicio? Ha habido un detrimento económico y también una afectación emocional, lo cual ha podido ser corroborado, dado que el agraviado aquí es el abogado quien suplantaron su identidad, de tal manera que el hoy beneficiario usó su nombre y su sello para poder, a raíz de un proceso de alimentos en el cual la demandante desconocía de ello, ya que el hoy beneficiario se aprovechó de ello, de la condición como abogado, suplantando una nueva identidad, usó prácticamente esto para hacer un retiro mediante una medida cautelar en una demanda de alimentos, en el cual se puede advertir de acuerdo a la sentencia en los actuados. Doctora, ¿me puede señalar más preciso de la versión que señala la procuradora sobre el perjuicio que pudo haber ocasionado esto? Si es así como se señala, ¿cuál es el perjuicio? Vamos a suponer que hay un documento falso. No le estoy diciendo que es que lo falsificó su patrocinador, pero supongamos que estamos en un supuesto en un documento falso. ¿Generó algún perjuicio contra la persona supuestamente agraviada? No, señor magistrado. Estamos hablando de un proceso de alimentos en juzgado paz letrado. No hubo ningún perjuicio y tampoco se pudo demostrar mediante la pericia grafotécnica que ese documento era falso. No se ha demostrado. Gracias. No habiendo más preguntas, la causa queda al voto. Con su permiso, hasta luego. Gracias. Causa número 3, expediente 4568-2022, proceso de habeas corpus, iniciado a favor de don Celestino Becerra Fernández, contra el Juzgado Penal Colegiado de Juzgamiento del nuevo Código Procesal Penal de Jaén, contra la Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Informará sobre hechos el mencionado beneficiario, el señor Becerra, quien es interno del Centro Penitenciario de San Ignacio, Cajamarca. También informará su abogado Edwin Manuel Torres Izquierdo. Puede informar el señor Celestino Becerra Fernández. Tiene usted 3 minutos para exponer, señor. ¿Me escucha? Parece que no. ¿Me puede oír? ¿Puede usted empezar a hablar? Tiene 3 minutos para exponer los hechos. ¿Nos escucha, señor Becerra? Ya puede informar.
Y ahora. Señor Becerra, ¿ya puede informar? Yo no escucho. ¿De qué es lo que dice? Es mayor. ¿Están preguntando si escuchan? Yo no escucho, no escucho. Pero puede usted hablar, ¿no? Dígale quien está al lado que le estamos escuchando, aunque él no nos oiga. Hay un personal de limpia ahí. Yo no escucho. Dime que sí escucha. Yo no escucho qué es lo que me están preguntando. Disculpe, yo no escucho lo que me pregunta, ya no escucho ya nada. Entonces, señor de limpia, explíquele o escriba en un papel que explique los hechos por 3 minutos. Escríbale en un papel, ya que él no puede oír. Dime los hechos, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás pidiendo en Joanny Corpus? Mis abogados, ellos saben ya lo que... Mis abogados, yo tengo mis abogados, ya que mi abogado que él sabe, porque yo no escucho nada aquí, lo que me puede preguntar, pregúnteme si cuál es mi nombre o cualquier cosa, pero que escuche, pero si no escucho, ¿cómo le puedo responder? Ya, señor Becerra, no se preocupe, dígale, el personal de limpia, dígale que no se preocupe, que vamos a escuchar a su abogado y a él le vamos a preguntar todo. Dígaselo, por favor. Tiene usted 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes con todos los presentes. Señores magistrados, este es un caso por el que el acusado Celestino Becerra Fernández fue sentenciado por el delito de violación sexual a menor de edad a una pena privativa de libertad de 30 años. ¿Cuál es nuestra pretensión? Muy concreta. Solicitamos que se declare la nulidad de la resolución número 13 de fecha 1 de junio del 2012 que condena a mi patrocinado Celestino Becerra Fernández, la nulidad de la resolución número 21 que confirma la sentencia condenatoria. ¿Cuáles son los agravios que hemos identificado de estas sentencias condenatorias antes mencionadas? Son 2 lesiones, la lesión a la garantía de presunción de inocencia y la lesión a la motivación de las resoluciones judiciales. Respecto a la garantía de presunción de inocencia, sostenemos que había una lesión tanto en la regla en el ámbito de la prueba, insuficiencia de actividad probatoria de cargo, esta también ha sido obtenida y actuada sin las debidas garantías procesales, asimismo también su regla en el juicio penal y también su regla de tratamiento del imputado. Y respecto a la motivación de las resoluciones judiciales, esto en su manifestación de motivación insuficiente en la justificación de la decisión condenatoria. ¿Cuáles son los medios probatorios muy concretos que fueron obtenidos y en respeto a las garantías constitucionales? 1. Sostenemos que la declaración de la gravedad se obtuvo sin garantizar el derecho de la defensa del acusado. El colegiado y la sala, señores magistrados, refieren que la declaración brindada en juicio por la agraviada se corrobora con otras declaraciones que ella ha brindado a lo largo del proceso penal. El problema es que en esas declaraciones previas que ella ha brindado en el proceso penal, la defensa del señor Celestino Fernández, no ha podido participar en ellas. Entonces, sostenemos que no es posible corroborar la declaración brindada en juicio con sus declaraciones previas porque esta parte no ha tenido la oportunidad de participar en ella. No se ha podido controlar este testimonio, no se han podido ejercer el derecho de contradicción, no se han podido formular las preguntas debidas para poder corroborar con este testimonio. Segundo, sostenemos que existe una prescindencia indebida en la declaración del testigo Isidoro Vázquez, lo cual lesiona el derecho a probar. ¿Qué es lo que sucede? En la audiencia del 31 de mayo del 2012 se prescindió de esta declaración de este testigo. El testigo, como bien ustedes pueden revisar de la sentencia, se logra explicitar de que él participó, fue al pasillo judicial, estuvo en el Poder Judicial, sin embargo, cuando en el momento que va a ingresar a declarar ya no se le pudo ubicar. Se le vuelve a citar, ya esta vez con conducción compulsiva, no acude, la especialista se comunica con la comisaría, con una llamada telefónica y le dicen que no se puede ubicar al testigo. ¿Cuál es el problema? Que ustedes tienen que demostrar y tienen que determinar si es que para prescindir de la declaración de un testigo basta con una comunicación informal o es necesario un documento de la autoridad que determine cuáles fueron las acciones que realizaron para poder ubicar al testigo y para que de esa forma se pueda prescindir de este testimonio. Más aún si este testimonio es la fuente de la denuncia, porque los padres de la menor refieren de que efectivamente lograron tener conocimiento de la supuesta violación sexual producto de este testigo. Entonces era necesaria su participación en la declaración en juicio oral. Tercera lesión. Consideramos que existe una omisión en la presentación de prueba de descargo por parte del Ministerio Público que afecta el deber de objetividad. ¿Qué es lo que sucede? A nivel de la sala,
a solicitud de la defensa del señor Celestino, se incorpora el examen del médico legista que concluye que el señor Celestino presenta disfunción eréctil, incapacidad eréctil. La sala, ustedes lo van a poder observar, refiere expresamente y llama la atención al Ministerio Público porque este medio de prueba no fue introducido por el propio Ministerio Público. Pese a que es una prueba de descargo, el Ministerio Público no lo logra incorporar a juicio oral. Entonces refiere y dice que existe evidentemente una lesión a su falta de objetividad porque ellos tienen la obligación de presentar tanto elementos de cargo, sino también como elementos de descargo. Entonces, se genera que efectivamente, al ya existir este medio de prueba con anterioridad y al no haber sido presentado por el Ministerio Público, no se pudo debatir esto en juicio oral, en primera instancia, trascendente en beneficio de los derechos de mi patrocinado. Respecto a la falta de motivación, como les hice mención, a nivel de sala se incorpora un examen médico legista que concluye que hay disfunción eréctil. El problema es que la sala valora esta prueba pericial como si fuera un documento, se limita solamente al contenido de la prueba pericial, más no motiva y no se pronuncia respecto al examen que se le hace al perito en esta instancia. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicitamos se declare la nulidad de las resoluciones mencionadas, la resolución número 13 y la resolución número 21. Muchas gracias. ¿El magistrado quiere preguntar? Doctor Hernández. Señora Presidenta, muchas gracias. Señor abogado, muy buenas tardes, ¿cómo está? Realmente una inquietud porque me quedó la duda al momento de leer la demanda. En la demanda se señala o se cuestiona, mejor dicho, que la declaración, digamos, de la menor se ha dado en diversos estadios del propio proceso penal, ¿de acuerdo? A nivel policial, a nivel CAL, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿y eso en qué, digamos, mella, perjudica, digamos, el derecho del beneficiario? Eso no me quedó claro. Ok. Lo que sucede es que efectivamente, al nivel de juicio, cuando el colegiado emite su sentencia, refiere que la declaración que brinda la agraviada a nivel de juicio se corrobora con los testimonios que ella ha brindado en estas etapas previas. El problema es que nosotros no hemos podido participar, ni siquiera había un defensor público en defensa del señor Celestino como para poder ejercer el derecho de contradicción ahí, poder hacer las preguntas pertinentes y que esta declaración sea válida. Esta declaración se ha obtenido sin la participación de la defensa, por lo cual consideramos de que no es posible corroborar con este medio de prueba que no ha participado la defensa. Doctor Presidente, gracias. Magistrado Domínguez. Gracias. Estos hechos han ocurrido hace más de 10 años. ¿Sí? En ese momento, en ese contexto, ¿cuántos años tenía su patrocinado? 61 años. 61 años y se le acusó de violación Sexual de una menor de edad. ¿De cuántos años en esa 11 época? años. 61 y 11 años. Así es. Y ha sido condenado en todas las instancias. Correcto. 30 años. Así es. Quiere decir que su patrocinado debe tener más de 12 años en prisión. Él ingresó a penal en el 2021, señor magistrado. Las sentencias son del año 2012. ¿No? O sea, Sí. 10 años para que venga el TC. Entenderá, bueno, nosotros asumimos la defensa justamente a raíz de ese proceso constitucional. Anteriormente había tenido otra defensa a cargo que había defendido en la etapa ordinaria, ¿no? Ya. A ver, sobre los medios probatorios. Ha señalado usted que no se le han hecho las preguntas correctas, o las debidas preguntas a su patrocinado en ese proceso de investigación. Es lo que usted ha señalado. No, concretamente que mi patrocinado, la defensa de mi patrocinado no ha podido participar en las declaraciones previas que ha realizado la agraviada, porque con estas declaraciones previas es que se logra corroborar su declaración que brinda en juicio. Pero ha señalado usted las preguntas. Usted ha señalado que no, las preguntas no han sido las adecuadas. Algo así ha señalado. No hemos podido, la defensa no ha podido participar, por lo tanto no ha podido hacer las preguntas adecuadas para poder hacer en todo el proceso penal, ¿en qué momento ha participado el abogado técnico en la defensa? El abogado técnico de su patrocinado en esa época, en el proceso penal, porque usted está defendiendo en el proceso constitucional. Ya, en el proceso penal, a ver, creo entender que usted me está diciendo que no ha tenido en todo el curso de proceso penal un abogado.
No, sí ha tenido un abogado. Sin embargo, no se le ha permitido participar en estas declaraciones previas, no se le ha convocado, ni siquiera ha existido un defensor público en estas declaraciones. Ya, muy bien, gracias. Señor abogado, tengo entendido que la víctima es una persona que no solo es menor de edad, sino que tiene cierto retraso mental, ¿verdad? Así es. Que cuando usted habla de que no se ha corroborado porque no pudo participar en las declaraciones previas, pero esa argumentación usted la ha ofrecido, se ha ofrecido en la justicia ordinaria, ¿verdad? Así es. Y en todas ellas, bueno, han hecho una valoración conjunta y han considerado que había suficientes elementos como para demostrar la culpabilidad. Ese ha sido el criterio que tiene el Poder Judicial. Ese ha sido el criterio que ha tenido el Poder Judicial, corroborando con estas declaraciones que le hice mención. Ok, y como usted sabe, aquí en el Tribunal Constitucional no somos una cuarta instancia, sino que nos tenemos que fijar no en la prueba o los elementos probatorios, tal como usted los ha mencionado, sino más bien en la motivación suficiente. Bueno, con los datos que usted nos ha dado, vamos a estudiar a fondo el caso y, vista la causa, queda el voto. Gracias, muy amable. Sencillo. Causa número 4, expediente 4670-2022, proceso de habeas corpus, iniciado a favor de Gainer Bustamante Flores contra la Procuraduría Pública en Asuntos Judiciales del Poder Judicial. Por la parte demandante informará el abogado José Mercedes Millones Reque, y por la parte demandada en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial informará el doctor Henry Acuña Vargas de modo virtual. Doctor Millones, tiene usted 5 minutos para su exposición. Muchas gracias. Distinguida señora presidenta de este tribunal, distinguidos magistrados, abogados, público presente, muy buenas tardes. Esta audiencia que nos convoca se trata del caso del joven Gainer Bustamante, que a la fecha de los hechos de investigación tenía 25 años. Ha sido condenado por el delito de violación sexual en agravio de menor a 30 años de pena privativa de la libertad, hoy purgando condena en el penal de Cajamarca. Por los hechos siguientes lo voy a hacer muy breve. Se dirige la formalización contra Gainer Bustamante y se anota un solo hecho. Hechos. Se imputa a José Carrasco Santa Cruz, que en abril del 2011 ultrajó sexualmente a la menor de iniciales ARP, para cuyo propósito utilizó un brebaje. Llegamos al momento de la acusación y el fiscal, obviando su deber de motivación, dice lo siguiente. Se acusa a Gainer Bustamante de haber cometido el delito de violación sexual en agravio de la menor ARP, hecho que ha ocurrido en 2 oportunidades. Sobre la primera oportunidad no nos dice nada esa acusación. Se ocupa de la segunda oportunidad. Y la segunda oportunidad dice, en circunstancias que la menor acudía a comprar papel bond, fue invitado por Gainer Bustamante a que pase en el interior, le da gaseosa, al parecer conteniendo droga, y logra su propósito para despertarse hasta el día siguiente. Hasta allí, señores magistrados, esta defensa, cuando asume para plantear el habeas corpus, verifica ausencia de motivación por falta fiscal, verifica ausencia del control del señor juez previsto en el artículo 350 y el acuerdo plenario 6/2009, y se verifica desconocimiento técnico del abogado por no cuestionar hechos precedentes, concomitantes, posteriores o narración circunstanciada de cada uno de ambos. Llegamos a sentencia y la sentencia nos dice, condenan a Gainer Bustamante a 30 años y lo vinculan por los siguientes hechos. Uno, lo vinculan a Gainer Bustamante porque conversó en 2 oportunidades con la agraviada. 2, ha reconocido Gainer que vendía cerveza en agosto del 2011. 3, la entrevista psicológica, o sea, una prueba referencial, la menor le contó
a la psicóloga que efectivamente en abril del 2011 eran enamorados, pero que a insistencia de Heiner tuvo relaciones sexuales hasta que se enteró, dicha menor, que Heiner tenía otra pareja, por lo que se molestó y terminó con él. 4. La menor ha dicho, condenan a Heiner porque según su pericia psicológica, Heiner tiene una personalidad escrupulosa. 6. En el debate probatorio los jueces concluyen que si bien es cierto, no se ha acreditado esa sustancia que le provoque somnolencia, sin embargo no es óbice, dicen los magistrados, para descartar que el acusador se relacionó sexualmente. Y aquí algo importante, señores magistrados. Cuando en la acusación nos dice ocurrieron en 2 hechos y no nos dice ni la fecha ni el lugar en que ocurrieron, los magistrados en el numeral 4.9 termina diciendo, consecuentemente, la fecha en que ocurrió los hechos fue agosto del 2011. Dada la amistad que mantuvo fluida de la relación entre las partes, entre Heiner y la menor, es que se ultrajó sexualmente. Bien, ¿qué cuestionamos de todo ello, señores magistrados? Cuestionamos violación al debido proceso, a la tutela, a la motivación, al principio de congruencia o de correlación que debe haber entre la acusación y la sentencia. Violación al principio de legalidad. Y termino diciendo lo siguiente. ¿Cómo es que condenan a Heiner Bustamante? Condenaron con el ingreso de una documental que contenía la declaración ampliatoria de la menor. Le damos un minuto para Gracias. que pueda terminar. Dice este documento, ingresa la declaración de la menor en un documental y con ese documental condenan. Para esa declaración ampliatoria no hay una disposición que ordene cuál es la parte relevante para recibir la declaración. 2, no se notificó al señor Heiner Bustamante para que participe del ejercicio de contradicción. No obstante ello, la defensa dejó de cuestionar, desde el momento de la acusación, se olvidó de cuestionar el tema de la sentencia y consideramos que esta suma de errores afectó la libertad de Heiner Bustamante. Muchísimas gracias. Muy bien, tiene la palabra por la parte demandada el procurador. 5 minutos. Muy buenas tardes, señores magistrados de esta digna sala, así también muy buenas tardes con el abogado de la parte demandante y todos los presentes en la presente audiencia. De esta parte, señores magistrados, como hemos podido apreciar de los alegatos de la parte demandante, se advierte que en lo que en realidad busca es que se revalúen lo que es los medios probatorios admitidos en la judicatura ordinaria. Esto pues señala como argumentos supuestos errores en las fechas en que habría señalado en la sentencia de primera instancia. Sin embargo, señores magistrados, advertimos y ponemos en conocimiento de su digna sala de que el abogado de la parte demandante, hoy demandante, en ningún momento cuestionó en su recurso impugnatorio de apelación, así tampoco en su recurso casatorio, ninguno de los fundamentos que viene cuestionando en la presente audiencia. Así tampoco cuestionó ninguna fecha ni la introducción de ninguna declaración de la menor agraviada en el juicio. Más aún, se advierte de los actuados en el proceso ordinario que el abogado de la parte hoy demandante estuvo conforme con todo lo que se llevó a cabo en el juicio. Es así, por ejemplo, señala ahora que hay incongruencia en cuanto a la disposición de formalización, al requerimiento de acusación y a la sentencia. Sin embargo, al momento de llevarse a cabo lo que era el control de acusación, en ningún extremo el abogado de la parte demandante cuestionó siquiera ello, de que había una incongruencia en la disposición de formalización y el requerimiento acusatorio. Es más, no hizo ninguna observación al requerimiento acusatorio, así como tampoco presentó ningún medio probatorio. Más por el contrario, señores magistrados, del proceso ordinario,
se encuentra acreditada el delito por el que ha sido sentenciado el ahora beneficiario, que es el de violación sexual de menor de 14 años, ya que al momento de ocurridos los hechos la menor tenía 12 años, donde la menor ha relatado de manera congruente, de manera fehaciente, de que el ahora sentenciado mantuvo relaciones sexuales con la menor agraviada, siendo en dos momentos. Si bien la menor en su declaración no ha precisado fecha exacta, ello no es óbice de que se ha encontrado responsabilidad contra el hoy sentenciado, ya que obra certificado médico de la menor que acreditan que la menor tiene defloración antigua. Entre los relatos de la menor también se ha señalado de que la menor ha declarado que la última relación que tuvo con el ahora sentenciado beneficiario fue cuando éste le proporcionó una bebida gaseosa con una sustancia que le produjo malestar, y pues aprovechándose de esa situación, el hoy sentenciado mantuvo relaciones sexuales con una menor de 12 años de edad. Así también se ha señalado que se introdujo la declaración de la menor agraviada. Sin embargo, en juicio en ningún momento lo cuestionó, o más por el contrario, dio su aceptación al no cuestionarlo. Así también se debe tener en cuenta que el artículo 152 del Código Procesal Penal señala de que existe convalidación cuando conocido el de la causa que pide su nulidad, transcurridos los 5 días, no presentan o no se opone al documento o a la actuación que pretende su nulidad, por lo que consideramos que en el presente caso no existe ningún agravio constitucional en materia de revisión en sede constitucional, ya que lo que en realidad busca es la revaloración probatoria. Más aún, también así, la Corte Suprema, al momento de evaluar el recurso casatorio que declaró inadmisible, advirtió que lo que en realidad pretendía la parte hoy demandante era una revaluación probatoria, no incidiendo en forma de cómo podría revisarse en sede casacional, ya que lo que en realidad pretendía es cuestionar la declaración de la agraviada. Es más, ni en sede casatoria tampoco se cuestionó la declaración o la introducción de la declaración de la menor agraviada. Por ello que sorprende que en esta instancia constitucional se venga cuestionando todo lo que no cuestionó en sede ordinaria, lo cual pues esta instancia constitucional no es una vía para poder subsanar los errores en la defensa de la parte hoy demandante beneficiario. Por lo que consideramos que el presente recurso de agravio debe ser rechazado. Muchas gracias. Señor abogado, tiene usted 2 minutos para la réplica. Gracias. Lo que ha quedado claro entre esta exposición y la del procurador, para quien reservo muchísimo respeto, es que a juicio oral la menor de edad no ingresó para declarar y ejercer el derecho de contradicción. Lo que ingresó es un documento, y ese documento decía declaración ampliatoria. Para que surja un documento de declaración ampliatoria, el Código Procesal Penal establece requisitos. Solo cuando resulte indispensable por la apariencia de nuevos documentos se recibe la declaración ampliatoria. Primer requisito. Segundo requisito, eso lo tiene que decir en una disposición fiscal. Eso no hay. Entonces, es el primer cuestionamiento. El segundo cuestionamiento está en que hemos coincidido en que efectivamente el señor, para esa declaración ampliatoria, no participó el abogado de la parte acusada, lo que significa que han calificado como errores, como lo ha calificado la Sala de Jaén, en sostener, para llegar al recurso de agravio, han sostenido que efectivamente son errores que debieron corregirse internamente, dice la Sala Constitucional, o que resolvió este habeas corpus la Sala de Jaén. Muchísimas gracias. Para la duplicada tiene 2 minutos. Muchas gracias, señora magistrada. Al respecto de la parte demandante, cuestiona el hecho de que el acusado no haya participado en la etapa exactamente de juicio oral en cuanto a la lectura de que se dio de la declaración de la menor agraviada. Sin embargo, señores magistrados, en ningún momento cuestionó ninguna notificación. Es más, siempre estuvo presente el abogado del hoy sentenciado. Nunca se cuestionó en juicio oral su participación o no del ahora sentenciado. Más aún que si es que hubiera cuestionado en dicha instancia, se debe tener en cuenta el artículo 151 del Código Procesal Penal, que habla sobre la nulidad relativa y el momento en que se debe señalar algún cuestionamiento de nulidades
ya sea de notificación o de lo que viene señalando ahora la parte demandante, que el Código nos señala en su artículo 151, inciso 4 del Código Procesal Penal, que no podrá ser alegada luego de la deliberación de la sentencia de primera instancia. Esto es, si es que había tal cuestionamiento en la judicatura ordinaria, era en la sentencia o antes de emitirse la sentencia o en su recurso impugnatorio donde tenía que haber cuestionado algún defecto ya sea de notificación o de no participación del abogado, del sentenciado, cosa que en ningún momento lo hizo, por lo que consideramos que como ha motivado adecuadamente al rechazar el habeas corpus el juez constitucional, ha existido una convalidación y más aún pues que en ningún momento se ha demostrado que haya cuestionado dichos agravios que viene cuestionando en esta instancia y en esta audiencia. Muchas gracias. El doctor Gutiérrez va a preguntar. Gracias, presidenta. Señor abogado, quisiera que me precise. Usted ha señalado que la menor con el sentenciado eran enamorados. Eso dice la sentencia, señor magistrado. A esa conclusión arribó. ¿Que eran enamorados? Así es. ¿Y no eran enamorados? ¿Eran o no eran? Doctor, yo recién asumí la defensa en esta época de la conciencia del habeas corpus. Usted tiene que tener una posición al respecto, usted es abogado. No eran enamorados porque su declaración que tenía el señor Heiner, en toda su declaración ha narrado de que no eran enamorados, eran amigos. ¿Eran amigos? Así es. Amigos, ¿qué edad tenía el señor? 25 años aproximadamente en la época de que ocurrieron los hechos. Yo era un amigo de una niña de 12 años. Efectivamente. ¿Le parece correcto que un sujeto de 25 años sea amigo de una niña de 12 años? ¿Por qué eran amigos? Le explico, señor magistrado. El hermano del sentenciado hoy demandante es casado con la hermana de la agraviada y en esas circunstancias es que se produce esta investigación. ¿Y eso da para ser amigo de una menor de edad? ¿De una persona de 25 años? Llegaba al mismo hogar. ¿Eso le parece normal? Claro. ¿Usted sería un amigo de una amiga suya y de una hija de 12 años? ¿Sería usted amigo? Claro que no. Entonces, claro que no. ¿Qué pasó aquí? Le vuelvo a decir, la confianza familiar de los hermanos de ambas partes vivían en un mismo hogar y a ese hogar llegaba y frecuentaba el señor Heiner Bustamante y la menor. Usted ha afirmado en ese momento que sí eran enamorados. La sentencia lo dice así. ¿Y que tuvieron relaciones sexuales consentidas? La sentencia lo dice así. ¿La sentencia dice que tuvieron relaciones sexuales consentidas? No, dice que en la declaración hecha ante la psicóloga ha dicho, somos enamorados. Esa declaración la ha dicho la menor. Porque usted sabe que así sea consentida con una menor de 12 años, eso es violación, ¿no? Es correcto, sí. Gracias, presidente. No vino, perdón, el magistrado Monteagudo va a hacer una pregunta. Solamente quería que me precise dos alegaciones que se han planteado. Una, usted me parece que al referirse a la violación del principio de congruencia señala que no hay una correspondencia entre la acusación y la sentencia. Es correcto. ¿Quiere decir usted que han cambiado los hechos? ¿Qué hecho ha cambiado? ¿Dónde está la modificación del hecho? Doctor, el artículo 349 del Código Procesal Penal nos señala que la imputación debe estar ceñida a una descripción clara, concreta. No, sí, pero yo le ruego que vayamos al punto. ¿Dónde está la modificación del hecho en la sentencia? La acusación dice, ha ocurrido en 2 oportunidades. Bien, sobre la primera oportunidad no narra nada en absoluto el señor fiscal. Se ocupa de la segunda situación. Y en la segunda situación dice, la menor en circunstancias que fue a comprar papel bond, pero no nos dice fecha, no nos dice lugar en que ocurrieron estos hechos. Sin embargo, el juez de primera instancia concluye de que los hechos ocurrieron en agosto del 2011. Esta defensa sostiene que ahí hay un tema de incongruencia o de correlación. Ya, ok, ahora, también usted afirma la problemática sobre un documento que se presenta después, en el que no dio la oportunidad de hacer un contradictorio con la presencia de su defendido. Así es. Sin embargo, entiendo que es una declaración ampliatoria, pero que sí ha sido oralizada, es decir, ha habido la oportunidad de escucharla y poder contradecirla. No me refiero al documento, sino a la argumentación que se indica en el documento. ¿Es así? Claro, hubo una oportunidad de contradecir ese documento, sin embargo, el abogado no lo hizo en su oportunidad.
O sea, una mala defensa. Una defensa ineficaz, sostiene esta defensa. Es una defensa eficaz de un abogado privado. Efectivamente. Ya, lo que hay que recordar es que, digamos, cuando se trata de defensa pública... ¿Cuál es ¿no? lo mínimo que ha debido ser un abogado en el momento de acusación, en el momento de la sentencia? Yo llego a la conclusión de que no era un abogado técnico en el tema procesal penal. Mi precisión está que nuestra jurisprudencia protege situaciones en que se trata de defensa pública, no necesariamente en el caso de la defensa privada. Pero bueno, eso lo evaluaremos en su momento. Correcto. Todo, presidente. No habiendo más preguntas, vista la causa, queda el voto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, con permiso. Causa número 8, expediente 3469-2023, proceso de amparo, iniciado por don Carlos Adrián Ochoa Velázquez contra la Oficina de Normalización Previsional. Por la parte demandante, ha solicitado informar el abogado Pedro Fuentes Gaspar. Tiene usted 5 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Vengo con un tema de los pescadores, pero esta vez viniendo a traer datos nuevos. Sé que ustedes tienen una posición sobre el tema. Vengo a hablarles sobre los efectos económicos de la sentencia. He presentado hace 3 días al Tribunal Constitucional la planilla completa que pagaba la Caja de Beneficio Social del Pescador, que eran en ese momento, antes que se dé la ley 30.003, eran cerca de 8.500 beneficiarios entre titulares de pensión, pensiones de viudez y pensiones de orfandad. La planilla completa en ese momento era de 4 millones de soles mensualmente, de los cuales cerca de 3.000 ganaban menos de 300 soles y 672 personas ganaban entre 1.000 y 2.000 soles. 93 personas ganaban entre 2.000 a 3.000 y solamente 45 de esos 8.500 personas ganaban más de 3.000 soles, es decir, un pequeño grupo reducido. Ustedes saben muy bien, señores magistrados, que con la ley 30.003 se redujo las pensiones en base al artículo 18. Hace unos meses, 4 meses, la primera sala de la Corte Suprema ha emitido una nueva sentencia. La he puesto en la página en el expediente, le he presentado al Tribunal Constitucional. Y esta sentencia del Tribunal de la Corte Suprema ha dicho de que no se debió reducir las pensiones de los pescadores a 660 nuevos soles, de que esta reducción debió hacerse para los nuevos pensionistas, ha dicho en la última sentencia que ha sacado la Corte Suprema, y que no debió hacerse para aquellos que ya ganaban una pensión en la Caja de Beneficios del Pescador, aún si existiera una ley, ha dicho la Corte Suprema. Esa ley es inconstitucional, ha dicho la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque no puede ser de carácter retroactivo y se estaría violentando la cosa juzgada, ha dicho la Corte Suprema. En este caso, el pensionista ganaba 1.300 soles y la ONP le redujo la pensión a 660 nuevos soles. Señores magistrados, la ley 30.003 establece de que el fondo de pensiones de los pescadores se va a financiar de cuatro aspectos. 1, el aporte del trabajador, el 8%. El aporte del empleador, el 5% de la remuneración. Pero también dice la ley 30.003 de que las empresas industriales, las que procesan la harina, van a aportar $1.95 por cada tonelada. Y que los empresarios pesqueros, los dueños de las embarcaciones, tienen que aportar $1.45 por cada tonelada. Hemos recibido un informe del Congreso de la República que establece que durante la vigencia de esta norma se ha recaudado más de 380 millones de soles que han ido a las arcas de la ONP. Hasta el 2020 está el informe, se lo va a presentar mañana al Tribunal Constitucional. Y la ONP, solamente en pensiones de los 8.000 pensiones, 7.500 porque han fallecido como 1.000, desde el año 2014 hasta el año 2020 ha gastado 288 millones. Eso es lo que ha hecho el informe de la ONP al Congreso de la República, un informe que nos han hecho llegar. Es decir, no se ha gastado más de 100 millones de soles. Quiere decir
que el costo de una sentencia no le causaría un perjuicio al Estado. Señores magistrados, la pesca industrial es una de las actividades más rentables que existen. Actualmente la cuota que se ha dado para esta temporada, porque son dos temporadas al año, es de 2.400.000 toneladas. Y para la próxima temporada, que va a ser en noviembre aproximadamente, va a ser igual. Da muchas ganancias a los dueños de las embarcaciones y a los dueños de las plantas industriales. Genera mucho trabajo, genera muchos impuestos, pero eso no se ve reflejado en las pensiones de los jubilados. Ellos reciben pensiones miserables. Ahora, de todos los sistemas previsionales que existen, tanto como el de los policías, como el de los militares, como el de la 1990, como el sistema privado, es el sistema más abusivo. Pero ustedes pueden decir, claro, pero ellos trabajan en forma intermitente, solamente trabajan 6 meses al año, más o menos aproximadamente. Correcto, pero cuando hacen el cálculo de la pensión del pescador, toman en cuenta las remuneraciones de los últimos 5 años y se divide entre 60 o sea, suman sus remuneraciones entre los últimos. Dígame. Ya, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Dividen entre 60 y a eso le aplican una tasa de reemplazo. Es decir, actualmente con la fórmula actual, para que un pescador gane, por ejemplo, no puede ganar, pero para que gane 2.000 soles mensuales, tendrían que ser sus ingresos más o menos como de 80.000 a 90.000 soles por año. No es que el pescador aporte menos, no, aporta muchas veces más que un policía, que un militar, pero recibe las peores pensiones. Ustedes también pueden pensarse, sí, pero el policía tiene una actividad riesgosa, el minero tiene una actividad riesgosa. Les aseguro, las estadísticas de la OIT establecen que han muerto más pescadores en el mar que trabajadores mineros. Es una actividad altamente riesgosa, mucho más que la minería. Muchas veces ni siquiera regresan. Sus cuerpos quedan en el mar. Han fallecido más de 5.000 trabajadores pesqueros desde que se inició la pesca industrial en el Perú. Para la cantidad de que ellos han trabajado en la pesca, el promedio es muy alto. Yo les digo, señores magistrados, yo sé que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que se dio hace muchos años, pero no se puede cambiar eso. Ustedes mismos lo han hecho. Ustedes durante estos años han sacado 3 sentencias importantísimas para los pensionistas. La primera, el tema de la pensión de viudez de los varones. Yo hace 15 años presenté una demanda al Tribunal Constitucional. En ese momento el Tribunal Constitucional me dijo, no, los requisitos para que un varón acceda a una pensión de viudez tiene que tener dependencia económica, tiene que tener una invalidez, son otros requisitos que para las mujeres. ¿Ustedes qué han dicho estos últimos años? No, los requisitos tienen que ser los mismos. Y ustedes cambiaron toda esa doctrina jurisprudencial. ¿Cuál es la otra sentencia que ustedes han dado en los últimos años? La doble percepción del Estado, de los pensionistas. Antiguamente el Tribunal Constitucional, los antiguos tribunales constitucionales, no les permitían a los pensionistas trabajar. Salió una ley que decía de que entre la pensión y la remuneración no podía superar el 50% de la UIT en el sistema nacional. No les permitían tener un trabajo. Ustedes cambiaron ese criterio. Y la última sentencia importante que ustedes han dado es el tema de la suspensión de la pensión. ¿Ustedes qué han dicho? Que tiene que respetarse el procedimiento administrativo, que tiene que los plazos de la nulidad de oficio. Eso los tribunales anteriores nunca les dieron caso a eso. La ONP suspendía y punto, y había que probar en el Poder Judicial un proceso que demoraba años. Es decir, señores magistrados, se puede modificar una sentencia del Tribunal Constitucional cuando esta sentencia va contra los principios fundamentales. Yo les aseguro que el modificar la pensión no le va a generar un gasto al Estado. Un minuto más. Muchas gracias. Porque la recaudación que hace la ONP respecto al aporte de las empresas industriales, respecto al armador, el aporte del trabajador y el aporte del empleador supera largamente lo que tiene que pagar en la planilla. ¿El Estado con cuánto subsidia
el sistema militar? 1.500 millones. ¿Con cuánto subsidia la 2530? 3.500 millones. ¿Cuánto le cuesta pensión 65? Como 1.000 millones. Personas que nunca han aportado. Bueno, tienen derecho también a una pensión no contributiva, pero nunca han aportado. ¿Por qué no darles una pensión a los pescadores de una actividad altamente riesgosa, que no le va a generar ni siquiera una deuda al Estado, porque hay aportes de las empresas industriales y hay aportes de los armadores pesqueros? Bajo todos estos argumentos, solicito que se declare fundada la demanda. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Entonces yo aprovecho. Sí, es un tema que realmente nos preocupa mucho, todo el tema pensionario. La declaración que se hizo confirmando la constitucionalidad de esta ley. Vemos que la situación de los pescadores mayores es problemática y sí queremos encontrar una solución dentro del marco constitucional. Pero cuidado que lo veremos con detalle. Muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Muchas gracias. Sí. No hay más causas sobre las cuales dar cuenta en la audiencia pública de hoy día. Bien, antes de levantar la sesión, quería simplemente recordar que como hay estudiantes, que es muy importante venir preparados para el informe, que sea concreto, claro, no incurrir en esa equivocada visión de que somos una cuarta instancia y que vamos a revisar todas las pruebas, todo lo que se ha hecho. No. Nosotros vemos la motivación de las sentencias. Y después también sí encontramos, lamentablemente con mucha frecuencia, que abogados penalistas defienden muy mal a sus clientes. Y la jurisprudencia lo han recordado de ese tribunal, es que si es de libre elección el abogado, pues nosotros, el Estado no tiene ahí una responsabilidad, solo si es un abogado de oficio. Por tanto, yo invoco, sobre todo los que se van a dedicar en general, ¿no?, al derecho penal, pero a todas las áreas del derecho, que sean ustedes muy honrados, muy conscientes de lo que significa darle esperanzas a una persona y de que actúen en consecuencia y con profesionalidad. Muchas gracias. Declaramos levantada la sesión. Vista la causa, queda voto todo. Bien.